Buenas tardes, hoy es el 40 aniversario de este programa. Vamos, es decir, es el programa número 40. Como empezamos precisamente en 1940, pues estamos en 1979. Yo soy de los que piensan que la década de los 60 fue la década más imaginativa del pop español, había que inventar todo, pero que los años 70 fueron los que consiguieron el mejor sonido. Las producciones eran más redondas, los discos se hacían mejor, los artistas habían madurado, los productores habían aprendido y los compositores le habían cogido el truquillo. Así que vamos al último año de esos 70, porque al año siguiente habrá mucho que llorar, porque empiezan los de la movida y algunos funcionaron ese año o 2 meses de ese año solo, pero este año van a ver ustedes cómo la música que se fabricaba llega a un nivel que hace que muchas de esas canciones todavía sean éxito 40 años después, 42 años después. Voy a empezar con, iba a decir 3 notas políticas, pero voy a decir una triple. Es el año en que caen 3 de los peores dictadores de la época. En uno de ellos, el Shah de Persia, para que entre este caballero, el famoso Ayatollah Khomeini. La verdad es que en los 3 casos de caída de grandes dictadores, los países han salido perdiendo. Se creían, hombre, gastan menos en joyas y en fajines y con decoraciones, pero la vida era más sana y demás. El Shah de Persia, con su mujer, Farah Diva, segunda mujer, todo el mundo lloró esa década cuando el Shah de Persia se divorció. Bueno, no se divorciaban entonces. Repudió a su primera mujer, la princesa Soraya, porque no podía tener hijos. Como ven, ella sí le dio hijos, pero partieron hijos e hijas y partieron al exilio. El siguiente que cayó fue el famoso Anastasio, cayó de verdad hasta la estatua, Somoza, dictador de Nicaragua. Se lo cargaron y entraron unos señores que al principio prometían mucho, los sandinistas, y que en este momento, en estos años 20 del siglo XXI, estamos en el siglo XXII, ya no sé en qué siglo, no, siglo XXI. Me he pasado, yo es que no me quiero morir nunca. Siglo XXI han demostrado, el famoso dictador Ortega, que es casi peor que Anastasio Somoza. Y el tercero que cae era aparentemente más cruel de todos, Idi Amin, en Uganda, lo destituyen, pero Uganda sigue siendo un país que no puede presumir de ser un país demócrata por descontado, ni con justicia social. Quizás tenían más posibilidades económicas cuando eran una colonia que cuando los dictadores son propios y no tienen ningún reparo en tomar cualquier tipo de medidas. Y a cambio de esas 3 caídas llega al poder la dama de hierro, Margaret Thatcher, una mujer que cambia la política en Inglaterra, cree que todos los ingleses son iguales, aunque no estén en un sindicato, se enfrenta a los sindicatos que tenían una huelga larguísima, sobre todo en las minas de carbón, les aguanta el envite meses, hasta que al final tienen que ponerse de acuerdo porque era imposible seguir viviendo sin trabajar durante tantos meses, tantos miles de personas. Pero vamos a pasar a la música, que es a lo que venimos a hablar en este almanaque de la Pardopedia. La semana pasada, si ustedes lo ven cada semana, en el capítulo anterior, teníamos a Ana Belén consiguiendo ya un cierto éxito con la música popular, con una canción que se llamaba De Paso, que le había hecho Luis Eduardo Aute. Este año ficha por la compañía CBS, que era la más poderosa entonces, y graba un disco. El álbum se llama Ana Belén, como ella no se llama Ana Belén, se llama María Pilar Cuesta, pero artísticamente se llama Ana Belén, y hace una canción con un título en griego, Agapimú. Mucha gente ha pensado que es una canción griega y no, es una canción italiana. Es una compositora italiana que la hizo con esa frase, esa palabra en griego, Agapimú es amor mío, y la canción tiene mucha intensidad, suena muy bien y sigue sonando muy bien 42 años después. Una gran producción de Óscar Gómez, el mismo, lo vimos la semana pasada, que había escrito las canciones y los éxitos, por ejemplo, de Laredo, y que
tendrá mucha presencia en estos años porque trabajó mucho y muy bien. Pero hay que contar una historia sin dejar la foto de Ana Belén, y si quieren ustedes la pasan a primer plano, que es bastante más resultona que yo. Voy a contar un poco la historia de cómo entra Ana Belén y Víctor Manuel en la compañía CBS. Víctor Manuel y Ana Belén trabajaban en la compañía Philips, Polygram, un conglomerado holandés. Y no acababa de tirar. Sobre todo Víctor Manuel, después de unos grandes éxitos, había tenido una etapa muy politizada y de muy poca calidad poética, donde cantaba Marcelino Camacho y su lucha sindical, al socialismo y libertad. Hablo de títulos de canciones suyas, lógicamente que eran más para manifestaciones políticas, huelgas, que para las emisoras musicales. Y entonces, cuando echa las redes la compañía CBS para contratar a Ana Belén, todavía no había tenido ningún éxito, Ana Belén pone una condición, que tiene que ir con su marido. Y le dicen que no, que si no, que ella no quiere estar en una compañía distinta a la que está Víctor, pues porque para con su marido y mujer, él le hace las canciones y que no le interesa. Y al final, a regañadientes, la compañía contrata a Víctor Manuel pensando, bueno, nos vamos a gastar poco en Víctor Manuel, vamos a hacer una gran figura de este hombre, de esta mujer, de Ana Belén. Lanzan un disco a la vez, el famoso Agapimú, y Víctor Manuel nada más y nada menos que les hace Solo pienso en ti. Solo pienso en ti, que se convierte en número 1 y una de las canciones claves en la historia de la música melódica española. Un día le pregunté a Víctor Manuel, Víctor, ¿cómo es posible que tus últimos discos en una compañía que estabas sean tan distintos que el primer disco con la nueva? Y me dijo una cosa, yo siempre he intentado hacer siempre muy bueno el primer disco y el último que hago con cada compañía. Y en esta no pude terminar, pues estas canciones ya las tenía pensadas, porque al contratar a Ana me fui a la otra compañía. Pero realmente fueron 2 discos excelentes que se pueden escuchar sin ningún rubor 42 años después. Y esa misma compañía fue que lanzó un cantante llamado Manzanita, o llamado artísticamente Manzanita, pertenecía a un grupo que se llamaba Los Chorbos, porque el grupo discográfico CBS había hecho un experimento con 2 chicas, 2 gitanas de Madrid, las Grecas, y había sido un éxito enorme. Y luego lanzó a Los Chorbos, que eran un trío también de gitanos de Madrid, también no con tanto éxito, pero con mucho prestigio, e inventaron el gypsy rock, el rock gitano, o el sonido Caño Roto, como le llegaron a llamar, porque eran gitanos del barrio llamado Caño Roto. Y dentro de ese grupo estaba el guitarrista Manzanita, y le sacaron del grupo, le dijeron, tú tienes que ser solista. Y ese año hizo una gran versión, una gran adaptación de un poema de Federico García Lorca, Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas. La canción se llamaba Verde, fue un éxito que colocó a Manzanita en un sitio importante, que luego lo refrendaría, por ejemplo, con esa espléndida versión de Ramito de Violetas. Vamos a volver al rock ese. Yo el otro día, la semana pasada, le llamé rock de suburbial. Por ejemplo, en las emisoras de radio catalanas, cuando apoyan estos discos, le llamaban rock mesetario, por eso de que Madrid está en una meseta, la meseta central, está a 700 metros sobre el nivel del mar. Pero ahí surgieron grupos de todo tipo. Y uno de los grupos más importantes entonces, que fue Topo, rompió enseguida porque algunos de sus componentes quisieron irse otra vez. Ven ustedes, hablo de CBS como si CBS me pagara, pero era la compañía donde querían ir todos. Y los de Topo se quedaron, 2 de Asfalto y 2 de Topo, a formar Topo, y los otros pasaron a llamarse Coz y entraron en una línea mucho más comercial, mucho más popular. Tuvieron solo 2 éxitos. El primero de este año, más sexy, con coros femeninos y ya con más aire de canción de pop bailable que de rock. Al año siguiente harían Las chicas son guerreras, que era más rock, pero tampoco con la contundencia que habían tenido
los grupos de esa época. Había grupos de estos mesetarios, de ese rock urbano, de ese rollo, en el rollo está la solución, con características muy distintas. Por ejemplo, Cucharada. Cucharada era un grupo que quería hacer, así les ve los disfraces, una especie de espectáculos entre teatro y música. Y es decir, hacer una especie de shows en las cuales, sin haber argumento, tenían, digamos, un paso más de lo que hacía un grupo pop normalmente. Cucharada ha pasado a la posteridad por dos cosas. Por la canción de este año, que hablaba, entonces estaba la ley de peligrosidad social, que hacía que detuvieran a muchos jóvenes solo por su aspecto, y sin embargo ellos le dieron la vuelta y se llamaba social peligrosidad. Y tenían el caballero de la derecha, el que estaba más alto de los demás, tenían en sus filas a un auténtico talento que era Manolo Tena. Ahí le tienen, de ahí surgió. Ojo, que para convertirse en solista tuvo un paso intermedio con un trío llamado Alarma, pero aquí fueron sus primeros pasos. Y el grupo Topo, del que he hablado antes, cuando hablaba de Coz y del Más Sexy, el grupo Topo tuvo otro gran éxito este año. Luego les voy a explicar cómo se consagraron del todo. Con esta canción, para empezar, su logotipo ya no puede ser más urbano, pues está sacado del metro, de las señales para marcar el metro en Madrid. Y la canción, que explica muy bien cómo se desligan las pandillas de barrio cuando cada uno empieza a trabajar en un sitio y se tiene que trasladar. No es lo mismo estar todo el día en la calle, en su barrio, en Carabanchel, en Lelipa, que irse a trabajar uno a la Gran Vía, otro a Pinto. Y entonces esta canción lo cuenta: mis amigos, ¿dónde estarán? Y les digo cómo se consagran todos estos grupos. Pues quien les consagró de verdad fue Miguel Ríos. ¿Y cuándo les consagró? Cuando en su famoso Rock and Ríos, el rock de una noche de verano, ese gran show, hizo una canción de 4 minutos cogiendo frases de todos los grupos de esa movida, de esa premovida madrileña, de la movida, digamos, suburbial, y marcando la pauta de quiénes eran importantes para él y quiénes no. Ahí estaba Leño, ahí estaba Topo, ahí estaba Asfalto. Otros que no estaban, pues no tuvieron la misma suerte. Pero si recuerdan, la semana pasada hablamos de Barney. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Pues Barney siguió siendo uno de los grandes representantes del rock urbano de Madrid, con este Mueve tus caderas, que también se ha quedado como una de sus canciones. Si miran ese disco, verán que a la izquierda, en la esquina inferior izquierda, aparece la palabra Ocre. Ese es un sello que pertenecía, porque ya no existe la compañía, a una compañía especializada en copla y flamenco barcelonesa llamada Belter. La mala suerte de Barney es que no estaban donde estaban todos los demás, o en CBS o en Gong. Entonces se quedaron un poco fuera y luego tuvieron desgracias porque varios de ellos fueron sucumbiendo a las drogas. Era la época en que, sobre todo el caballo, la heroína, se fue cargando prácticamente a toda una generación. Pero Barney todavía estaba funcionando y en contra de lo que decía Miguel Ríos. Miguel Ríos estaba en una crisis importante. ¿Por qué? Porque después de haber hecho, y hablo de bastantes años atrás, el himno a la alegría, pensó que tenía capacidad suficiente para gestionar sus discos. Entonces exigió a su compañía de discos que el siguiente disco lo iba a producir él, iba a ser un álbum conceptual. Se llamó Memorias de un ser humano. Funcionó tan mal que la compañía le dio la carta de la libertad, pasó a otra compañía y todavía les colocó 2 discos conceptuales, Al Andaluz y La Huerta Atómica. Y tampoco funcionaron, eran discos muy difíciles, desarrollos muy largos, no se podía sacar una canción de en medio porque era una obra completa. Entonces empezó a hacer discos de rock, y este fue el primero, Los viejos rockeros nunca mueren, Extraños en el escaparate, que no le dieron ningún éxito, ni mucho menos del nivel que le había dado el himno a la alegría o El río o Vuelvo a Granada. Pero ojo, que si ustedes siguen este programa, dentro de un par de años descubrirán cómo Miguel Ríos resucitó como tantas veces y se convirtió en toda una estrella.
Y hablando de estrellas peregrinas, fugaces, que duran muy poco, hubo y hay un teclista, un pianista francés que tuvo muchísimo éxito con unas baladas, la balada para Adelina y tal. Y en España la compañía Hispavox pensó en hacer algo parecido. Había una presentadora de televisión muy guapa, muy estilosa, Maricruz Soriano, que tocaba el piano. Entonces le hicieron un par de discos a ver qué pasaba, a ver si conseguía, oscurecer un poco el éxito francés. Y Maricruz Soriano grabó 2 discos. Siempre se dice que además la toma definitiva no la hizo ella, y poco después desapareció de nuestro mapa porque se casó con un ministro socialista que a continuación se convirtió en alcalde de Zaragoza y se fue a vivir a Zaragoza, el famoso ministro Belloc. Su mujer abandonó la música y nunca pensamos que qué pudo hacer. Y vamos a Víctor Manuel, le he citado antes, pero como estaba con el rock andaluz, aquí está el Solo pienso en ti. Solo pienso en ti es una canción que a él se le ocurre leyendo un reportaje en un periódico local de Córdoba de una residencia para personas con disminución de sus facultades, donde surge una historia de amor entre un chico y una chica, y los padres al principio se oponen a que tengan relaciones y demás, y sin embargo el reportaje, el periodista que lo escribe es muy lírico y cuenta muy bien esa historia. Víctor Manuel, que no es menos lírico, creo que recuerda la canción, cuenta cómo ella y él nacen, una se cae cuando es bebé y se rompe la cabeza, el otro tiene también un problema de oxígeno al nacer. Entonces, cómo se emocionan, cómo se relacionan dentro de ese local. Y voy a contar cómo acaba la historia, que es muy emocionante. Les dejaron casarse, tuvieron un hijo, el hijo tiene carrera universitaria, lo que demuestra que lo suyo no era genético, sino simplemente accidente. Y ahora la parte más triste, años después se separaron. Todo esto me lo ha contado el propio Víctor Manuel, yo no les conozco. Y vamos a seguir, ya que estamos con caballeros cantantes, vamos ahora con José Luis Perales. José Luis Perales había escrito canciones bellísimas para mucha gente, y él como cantante hacía canciones valiosas, pero nunca super éxitos. Y esta canción de este año, Me llamas, es lo más cercano que tiene a un gran éxito. Digo lo más cercano porque al año siguiente superaría esta canción con mucho. Este Me llamas tiene una frase, tiene un estribillo común, una frase, un hallazgo, es un hallazgo poético bellísimo, porque es una historia de una separación. Y cuando ella se va, lo cuenta muy bien, no dice te has puesto tacones, te has maquillado, dice te has pintado tu sonrisa de carmín. A mí me parece un hallazgo que en ese solo verso cuenta un poco cómo la mujer quiere cambiar de aspecto, de forma de ser, de forma de comportarse y tener una vida más libre y más personal. Y por favor, no nos olvidemos de Eurovisión. Eurovisión en el 79 hubo una gran polémica. Betty Misiego, con esta canción, se llama su canción, nos representó. El festival se celebraba en Israel, que había ganado el año anterior. Y España era el último país en cantar, fue ella, y el último en dar sus votaciones. Empezaron las votaciones y España iba a la primera y tenía por detrás a Israel. Y quedaba solo por votar a España. Entonces era cuando se daban 12, 10, 8, 7, 6, etc. Bastaba con que España no le diera muchos votos a Israel para que España ganara. Estaba hecho. Tenía que votar España y sin embargo España votó a Israel. Israel volvió a ganar el festival. Betty Misiego se quedó segunda. Yo diría que ganadora moral. Y era una canción que hablaba de un niño. Aparecían 2 niños sentados y decía mayor. Y ella cantaba a los niños. Bueno, eso fue considerado por algunos países como un truco no respetable, porque los niños siempre te llevan a la emoción y demás, y desde entonces está prohibido en televisión que participen menores de 16 años e inventaron Televisión Junior para que los niños pudieran
pudieran desarrollarse. Y ya que estamos con mujeres, vamos a hablar de un par de ellas más realmente importantes. También, por ejemplo, este año 79 es el año en que empieza a mostrarse cómo es Rocío Jurado. Contaba el otro día Manuel Alejandro que él, cuando empezó a hacer este disco para Rocío Jurado, notaba que Rocío Jurado y su marido, entonces el boxeador Pedro Carrasco, empezaban a verse que se iban a separar. Y entonces empezó a hacer canciones ya pensando, se nos rompió el amor de tanto usarlo, se amanece y ves que tal, bueno, canciones pensando en esto. Y este año hizo Señora, que era la historia de una mujer, ella era la protagonista, que se enamora de un hombre sin saber que está casado, y cuando se entera se dirige a la mujer de su amante a decirle que ella no tiene la culpa, simplemente que se ha enamorado, que ella no sabía que estaba casado y que lo sentía mucho. Una canción fuerte que hereda de Manuel Alejandro algo del espíritu de la copla, de aquellas canciones también de amores, traiciones, y sin embargo te quiero. Todos conocemos canciones de esa época que vienen a contar lo mismo. Y la tercera gran mujer de la que yo quería hablar, antes de que me despidan, es de Marisol. Marisol se hace un disco, se llama, la canción estrella se llama La Trenza, el disco se llama Galería de Perpetuas. Galería de Perpetuas quizás les suene a un museo. Las galerías son los pasillos de las cárceles, y en las cárceles de mujeres había una galería con las que tenían cadena perpetua, y por lo tanto no se mezclaba con las que entraban y salían. Entonces es un álbum muy triste, y es un álbum que encima no busca la belleza formal. Hemos visto la portada en blanco y negro, no es la mujer guapísima que aparecía en otras historias, y tampoco le funcionó. Estaba ya, quería convertirse en una cantante seria, y el público no la queríamos así. Queríamos seguir teniendo la Marisol divertida, traviesa, dicharachera, de la que se había enamorado media España. Y si quieren ustedes, voy a terminar con un hombre que ahora está muy discutido, Miguel Bosé. Miguel Bosé, ya les he hablado que es la época que coinciden dos grandes movimientos, que son el sonido discoteca y los ídolos de fans. Este disco que ven, el Superman, que es la entrada de un ídolo de fans, que era Miguel Bosé, en el mundo de la discoteca, es un tema discotequero, fue un éxito mundial. Si ven ese disco, tiene los caracteres chinos o japoneses. Yo, como no hablo el idioma, no lo sé muy seguro, pero demuestra el lanzamiento de Miguel Bosé y de ese tipo de personajes que era universal, que no era solo para España. Y me he dejado muchas cosas no tengo un cacharro para echarlas. Yo podría estar hablando media hora más, pero lógicamente la radio tiene una programación. El año 79 se nos va. Esperen ustedes al 80 que empieza la movida, y que Dios nos coja confesados.